¿Por qué Pablo fue apresado de nuevo? Es una pregunta que con frecuencia la gente se hace. Y resulta que cuando Pablo fue liberado, en una primera instancia, el que mandaba en Roma era Nerón. Y Nerón se creía Dios. Entonces Nerón quería que todo mundo le rindiese en pleitesía como se le rinde a un Dios. Y Pablo no quiso hacer eso. Pablo se opuso. Pablo decía que solamente aceptaba el señorío de su Señor Jesucristo. Entonces Nerón lo mandó a apresar y lo llevó entonces a la cárcel mamertina, en donde le tocó compartir unos meses con el apóstol Pedro en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Cuando nosotros visitemos a Roma, vamos a visitar un sitio verdaderamente en donde se ve cómo Pablo le tocó y al apóstol Pedro les tocó sufrir los últimos instantes de su vida. Al apóstol Pedro lo sacaron para ser crucificado. Él pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no quería morir como murió Jesucristo. Y a Pablo, por ser ciudadano romano, entonces decidieron cortarle la cabeza. Entonces lo sacaron de la cárcel y lo llevaron a las afueras de Roma, muy cerca al sitio, en las afueras de Roma, hacia donde está hoy el puerto de Ostia. Hoy hay un monasterio que se llama la Tre Fontane, y en ese sitio le cortaron la cabeza. Y hay una leyenda muy linda que dice que cuando le cortaron la cabeza, su cabeza dio 3 golpes y en cada golpe salió una fuente. Por eso se llama la de Tre Fontane o las 3 fuentes. En ese sitio nosotros, los que vamos a la excursión peregrinación, vamos a celebrar una Eucaristía en compañía del padre José Roberto Arango, un sacerdote jesuita que es el director de la Congregación Mariana de Medellín, y allá vamos a recordar los últimos instantes de San Pablo. Entonces, de ese sitio a Pablo recogieron sus discípulos su cadáver y lo llevaron a ser sepultado en donde hoy están sus cenizas, su cadáver, que es la Catedral de San Pablo Extramuros, que es una de las catedrales más grandes de Roma. Ahí vamos a celebrar también una Eucaristía y en ese sitio vamos a recordar el legado de Pablo, que Pablo fue para nosotros esa persona, el mejor intérprete de Jesucristo. Si nosotros entendiéramos a Pablo, vamos a entender a Jesucristo. Y si entendemos a Jesucristo, tenemos nuestra salvación asegurada.